Buenos días, profesor. Presente con mi grupo conformado por Rosario Fica, Karen Yancanao, Vania Luco y yo que les habla, Francisca Urra. Les presentaremos nuestro PowerPoint de fiebre. Bueno, ¿qué es la temperatura? La temperatura es el equilibrio entre la producción y la pérdida de calor. Se puede registrar de manera directa con el catéter de Swan-Ganz en la arteria pulmonar o en el esófago. El límite es entre 37 y 38 grados Celsius y con registros indirectos menos exactos pero no invasivos y más simples como temperatura vocal, temperatura axilar, temperatura rectal, que es el más efectivo, y la temperatura acústica. La temperatura corporal tiene dos componentes: la temperatura central, que es la del núcleo central del cuerpo y traduce el grado de perfusión sanguínea de las vísceras y no se ve influenciado por el ambiente. Se puede registrar con el catéter de Swan-Ganz. Y la temperatura periférica, que es una transmisión disminuida de la temperatura central, ya que refleja la perfusión sanguínea de la superficie corporal y también si se puede ver influenciada por el ambiente. Es importante tener presente también el concepto de variación circadiana. La temperatura más baja se obtiene alrededor de las 6 am y la más alta a las 6-7 pm. La producción y la pérdida de calor. La producción es la termogénesis o la generación de la temperatura y se realiza por dos vías. La termogénesis física, que es producida por la actividad muscular y el descenso del flujo sanguíneo periférico, y una vía rápida. Y la termogénesis química, que es de origen hormonal y tiene que ver con la movilización de los sustratos procedentes del metabolismo celular, las reacciones metabólicas, y es una vía lenta. La pérdida. Los mecanismos físicos de transferencia del calor desde el interior hacia el entorno a través de la piel son por conducción, y el calor se transfiere por contacto físico, por convección, transferencia de calor por movimiento de un gas o un líquido, la radiación, que es la transferencia de calor entre objetos sin un contacto físico y proporcional, la evaporación, que es la pérdida de calor por conversión de sudor a vapor sobre la superficie cutánea, y es la forma más eficiente para perder calor durante un ejercicio, evitando así el sobrecalentamiento. También existe una pérdida de calor inconsciente a través de los pulmones y las mucosas, que representan un 10% del total. Esta pérdida se puede reducir a natural por la grasa subcutánea, refleja por la vasoconstricción, y comportamental, que es por la mayor actividad física y la ingesta de alimentos. Luego está la regulación de la temperatura corporal. En este caso, el control de la temperatura es por el hipotálamo. Entre las regiones reguladoras está la región preóptica del hipotálamo, que regula el exceso de calor si es que la temperatura sobrepasa los 37,5 grados. Y luego está el hipotálamo posterior, que es el centro de mantención del calor, que regula el exceso de frío y la pérdida del calor. En este caso, si es que la temperatura disminuye de 36,5 grados. Bueno, ¿cómo ocurre? Primero se transmite la información recibida luego por los receptores periféricos y centrales. En el caso de los periféricos, pueden ser la piel o las vísceras, y los centrales puede ser el asta posterior de la médula o el mesencéfalo. Luego se procesa e integra la información en el hipotálamo posterior y anterior. En el anterior se produce el set point integrado de las respuestas para la pérdida de calor, y luego en el posterior se genera una integración de las respuestas para generar y conservar el calor. Bueno, la fiebre, ¿qué es? Esta es la elevación de la temperatura corporal por encima de la variación circadiana normal, como consecuencia de cambios en el centro termorregulador hipotalámico mediado por citocinas en respuesta a pirógenos. Esto se produce por pirógenos que se clasifican en dos. En este caso, los exógenos, que se originan fuera del organismo, generalmente son microorganismos, producto de ellos o toxinas secretadas por ellos, e inducen la producción de pirógenos endógenos,
por estimulación de macrófagos o monocitos, como por ejemplo bacterias, virus, toxinas, polvo, entre otros. Y luego están los endógenos, que estos son producidos por el huésped en respuesta a estímulos indicadores desencadenados por alguna infección o inflamación. Luego están los pasos fisiopatológicos de la fiebre, partiendo con el ingreso de los pirógenos exógenos a la sangre. Luego se activan los macrófagos, los monocitos y las células endoteliales para la producción de pirógenos endógenos, en especial la interleuquina 1 o citoquinas, que producen a nivel del órgano vascular de la lámina terminal, la prostaglandina E2. En este caso, la prostaglandina difunde a través de la membrana hematoencefálica hasta el área preóptica del hipotálamo, activando así las neuronas responsables del control de la temperatura central, lo que genera que se eleve el nivel del termostato hipotalámico y se produzcan escalofríos, así también vasoconstricción inicial y el aumento del metabolismo. En este caso, los efectos de la interleuquina liberadas en el paso 2 se puede mencionar el aumento de la liberación de lactoferrina en neutrófilos, la estimulación de la activación de linfocitos T, el aumento de la proliferación de linfocitos T auxiliares, también el estímulo de la proliferación de linfocitos B y la producción de anticuerpos, y por último, el aumento de la capacidad citoxínica de los linfocitos T. Entre las causas de la fiebre se puede mencionar las infecciones producidas por bacterias, virus, hongos o parásitos, las reacciones inmunológicas, enfermedades como por ejemplo la del colágeno, la destrucción de algunos tejidos por trauma o necrosis total. Y otras causas de la fiebre son los procesos inflamatorios específicos, como la hepatitis o los granulomatosas. Otros procesos neoplásicos como los tumores, fallas metabólicas agudas como la artritis gotosa, la administración de algunas drogas y deshidratación, así como también la fiebre facticia. Y bueno, la fiebre es muy inespecífica. Dentro de un 40% encontramos las infecciones, dentro de un 15% las enfermedades de tejido conectivo, dentro de un 20% causas menos comunes, dentro de un 20% neoplasias y un 5% idiopáticas. La clasificación de fiebre según intensidad, consideramos la febrícula cuando es menos de 37.5, la fiebre ligera, que es menos de 38 grados, la fiebre moderada, que es entre 38 y 39 grados, fiebre alta de 40 grados a 42 grados, y la hiperhipexia, que es mayor a 41 grados. Según su duración, es de corta duración cuando es menor a 2 semanas, prolongada mayor a 2 semanas y persistente cuando dura semanas o incluso meses. Dentro de los síntomas, el aumento de la temperatura provocará una respuesta generalizada. Respuestas cardiovasculares en cuanto al aumento del gasto cardíaco, respiratorio, disnea, que es respiración más profunda, neurológico, cefalia o delirio, renales, que causa deshidratación, metabólicos, como el aumento del metabolismo, hematológicos, como la anemia, y endocrinólogos, como la hipersecreción de corticoides. Bueno, la fiebre también puede ser parte de una respuesta orgánica sistémica, conocido como síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Algunos síntomas son el aumento de la temperatura mayor a 38 grados o menor de 36, el aumento de frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto y la frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto. Las etapas de la fiebre, bueno, dentro de un punto de vista clínico, el síndrome febril pasa por 3 etapas. La prodrómica o de preparación, que es una fase de comienzo, y ocurre un malestar general en el cual no tiene fiebre, pero se siente mal. La estacionaria o de estado, en cual la temperatura asciende hasta el nuevo punto de ajuste de los centros reguladores y así se llega a esta fase, en el cual aumenta el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca, disminuyendo la vasoconstricción e hipoventilación, aumentando el metabolismo de un 12.5 a un 15% por cada grado de temperatura encima de los 37 grados.
Y la última etapa, que es la desfervescencia o declinación, en el cual el hipotálamo intenta regular la temperatura a 37 grados. Y cuando la temperatura cutánea llega a los 34 grados, comienza la disminución de los pirógenos endógenos y se elimina el calor acumulado, por lo tanto se produce sudoración, piel caliente por la vasodilatación generalizada. Bueno, también pusimos sus complicaciones y afecciones. Entre las complicaciones tenemos la herpes simple, que depende de la infección del virus del herpes, que parece ser activado por el aumento de la temperatura. También pusimos la albuminaria, las convulsiones que son frecuentes principalmente en niños, y el delirio, que depende de factores como el grado de fiebre y el estado previo de salud. Afecciones también pusimos fiebre de origen desconocido, que es fiebre de más de 38.3 grados Celsius durante más de 3 semanas y que no se ha podido llegar a ningún diagnóstico después de una semana de investigaciones diversas. También la enfermedad multisistémica y la hipertermia. La hipertermia es el aumento de la temperatura corporal por encima del punto de ajuste hipotalámico. Fallan los mecanismos de control de la temperatura, o sea, falla el sistema de enfriamiento. La producción de calor excede a la pérdida de este, no se produce la variación circadiana de la temperatura. También pusimos la hipotermia, que es temperatura central de menor de 35 grados. Los ajustes termorregulatorios cesan por debajo de los 28 y los 30 grados. También se puede causar por edades extremas, exposición al frío, drogas, sistema endocrino, alteraciones neurológicas. Y también pusimos la interrogante de si se debe tratar la fiebre. Y la fiebre no debe tratarse de forma sistémica o rutinaria. Generalmente no implica riesgo para el paciente y no causa síntomas importantes. Solo deben tratarse en ocasiones estrictas, como cuando se produce un golpe de calor en el embarazo o otras situaciones similares. La fiebre puede ser beneficiosa porque potencia la respuesta inmune, y también la fiebre puede ser riesgosa porque la temperatura muy alta puede provocar convulsiones febriles, lo que puede generar muerte neuronal. En el manejo de la fiebre, las medidas generales indican que se debe tratar con reposo relativo, evitando el exceso de ropa, con baños de agua tibia, con abundante consumo de líquidos y medicamentos como acetaminofenol. Gracias por su atención.